El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo, mi nombre es Valentina Sánchez Mejía, soy auxiliar de enfermería de la ES Hospital Santa María de Santa Bárbara y el día de hoy vamos a venirles a hablar de un tema que es de mucha importancia para toda la población en general, que es el autoexamen de seno. Estamos en asocio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal con un plan que se llama Atención Primaria en Salud, que sus siglas son APS. Y lo que busca es hacer un trabajo comunitario en donde nos involucremos a diferentes grupos poblacionales para que los tengamos siempre enfocados y les demos unas actividades educativas en el área urbana, en el área rural, en los centros penitenciarios, en la comunidad escolar y comunitaria para que toda la población quede abarcada dentro de la atención primaria en salud, que es la estrategia que estamos en asocio con la Gobernación, la Administración Municipal y ejecutados por nosotros el hospital. Bueno, entonces para dar pues como inicio a este tema, entonces les dije que se llamaba autoexamen de seno, pero como para darle un abarcamiento más al tema, vamos a hablar sobre un poquito de qué es el cáncer de mama. Yo sé que es un tema que muchos los hemos mencionado o que hay familias que ya nos ha tocado vivirla o con un familiar, un amigo, cualquier persona cercana, pero es muy importante que tengamos pues como claras ciertas cosas y que es muy importante que todos tengamos como, cuando nos hablen de cáncer de seno, sepamos como a qué nos estamos refiriendo. Entonces, el cáncer de seno, ese se produce en tres partes que tiene, el cáncer, la mama tiene tres partes. Entonces, una de ellas es los lobulillos, son los conductos y el tejido conectivo. Entonces, los lobulillos son los encargados o son las glándulas que producen pues la leche materna. Los conductos son los tubos que transportan la leche materna hasta el pezón. Y el tejido conectivo es, como por decirlo, el tejido adiposo o la masa que sostiene la mama de cada mujer. Para nadie es un secreto que los hombres también tienen mamas, entonces también que no es tan común que se desarrolle el cáncer de seno en ellos, pero también podemos llegar a padecerlo. Entonces no es algo exento que solamente le ocurra a las mujeres, sino que para los hombres también hay ciertas indicaciones. Entonces el cáncer de mama se da cuando las células se multiplican de una manera pues sin control, que lo que hace es que se vayan empezando a formar como unas fibras, unas células, y que lo que esto desencadena es el cáncer de mama. El cáncer de mama pues depende, digamos, de donde se dé, es en las células que se transmitan, ¿no? Que se multipliquen sin ningún control. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los lobulillos, que recuerde que los lobulillos son las glándulas que producen la leche, y en los conductos, que son en los tubitos que llevan la leche materna hasta el pezón. Ahí es donde más digamos que es el mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino que se da dentro de la población. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de metástasis o cuando decimos que el cáncer se nos esparció por el organismo, esto se hace debido a que estas células se expanden o se esparcen por los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, y ahí es donde hablamos de metástasis, cuando ya se nos riega al resto pues como del cuerpo. Entonces hay unos síntomas que debemos de tener en cuenta o que nos deben de hacer como una alerta o un llamado de atención a las mujeres e incluso a los hombres de cuando pues podamos llegar a padecerlo o a notarlo. Entonces tenemos un endurecimiento, normalmente las mamas son blandas, no tienen ninguna contextura dura, pero entonces cuando lleguemos a tener un endurecimiento, quiere decir de que no es que tengamos cáncer, pero de que hay una alerta y que debemos de acudir al médico. Hendiduras, que en los senos se nos vea unos hundidos, también es un signo de alarma. Irritación en la piel, que sea como una alergia, que nos vea muy protuberante como la alergia
digámoslo así como para que lo entendamos, también es un signo de alarma. Piel de naranja, hagamos de cuenta a una cáscara de naranja, así es la piel cuando hay una alarma pues para tener en cuenta. Enrojecimiento o calor, que nos toquemos o incluso sintamos sin hacer una palpación que tenemos un endurecimiento, un calor o un enrojecimiento que sea visible también, porque eso se ve la piel roja, también es de tener pues como cuidado. Agujeritos en la piel también, bultos o masas, las venas muy crecientes o muy protuberantes, también hay que tenerlo muy en cuenta que debemos de acudir al médico. De por sí siempre hay un seno más grande que el otro, pero esa asimetría no debe ser tan notoria. Pero si ya es más notoria, entonces debemos de acudir al médico. Y secreciones anormales, a no ser de que sea pues leche materna, no debe salir ningún tipo de secreción por el pezón. También hay bultos o digámoslo masas que no se ven pero se palpan. Entonces esos también son signos de alarma para acudir lo más pronto posible al médico. Y como tenemos pues como razón de que tenemos esas condiciones, con el autoexamen de seno, con la inspección, con la palpación. Entonces, hay que tener también claro y pensar que es una mama normal. Todas las mujeres tenemos, en cierto modo, nuestra forma de ser de nuestro cuerpo y no todas las mamas van a ser normales, no todos los senos van a ser iguales, van a ser grandes, pequeños, no todos van a tener su contextura diferente, pues según a la contextura de nuestro cuerpo, ¿cierto? Las mamas se pueden ver involucradas en un cambio por la menstruación, por la maternidad, incluso al subir o bajar de peso. Eso también hace que se vea pues como un cambio en la simetría de los senos y también por ciertos medicamentos. También las mamas tienden a cambiar con la edad. Sabemos que las mamas se pueden ir cayendo, no van a tener su misma simetría, no van a estar en la misma posición. Entonces eso no podemos hablar de cómo es una mama perfecta, porque no tendríamos un modelo perfecto para identificar o que ustedes lo conozcan, porque todas van a variar. Entonces, ¿qué significa también si encontramos un bulto o una masa en nuestro seno? Como les mencioné anteriormente, no quiere decir que si tenemos alguno de los signos o síntomas que les mencioné anteriormente, vamos a tener el cáncer de seno o vamos a estar en riesgo o en exposición, no. También podemos encontrar masas o bultos en los senos que son completamente normal, ya que los senos están compuestos pues como de glándulas también y que se pueden ver afectadas o alteradas cuando estamos pasando por un proceso infeccioso. Es como el medio de prevención que el cuerpo hace una alarma para decir que algo no está bien. También podemos encontrar la enfermedad fibroquística, que son bultos que son muy dolorosos al tacto. Y eso no quiere decir que sea pues como canceroso desde que tenga su tratamiento pues adecuado. También podemos encontrar los llamados quistes, que los quistes cuando los palpamos son como pequeñas bolsas con un líquido adentro. Esos son los quistes que se pueden encontrar en las mamas. También entonces, como les dije, hay unos factores de riesgo que nos pueden involucrar o que nos dan más exposición a que podamos padecer la enfermedad. Pero no quiere decir que tengamos el factor de riesgo y que en cualquier momento vayamos a tener la enfermedad, porque hay que tener claro que hay incluso mujeres que tienen varios factores de riesgo, pero no padecen la enfermedad. Entonces, uno de los factores de riesgo de los cánceres de mama son detectados en mujeres mayores de 50 años, pero también se evidencian mujeres muy jóvenes que tienen esta condición. Es algo pues como muy incierto, porque la ciencia nos da como unos valores de referencia, digámoslo, donde se puede desencadenar la enfermedad, pero por condiciones genéticas, por factores de riesgo, pueden desencadenarse mucho antes. Entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado y ser muy juiciosas con el autoexamen de seno. Entonces, como les mencioné, la mayoría de las mujeres tienen pues muchos factores de riesgo, pero eso no quiere decir de que ellos tengan pues como la enfermedad. Y les voy a mencionar algunos factores de riesgo.
Entonces, un factor de riesgo es no mantener una actividad física activa, las mujeres sedentarias, que no realizan ningún deporte, que físicamente no tienen pues como una buena condición, tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de seno. También tener sobrepeso u obesidad después de la menopausia. Ahí la clave es como que sea después de la menopausia, pueden tener mayor riesgo a padecer cáncer de seno, entonces debemos de realizar ahí complementado con la alimentación y un estilo de vida saludable con el ejercicio para tener un buen peso y una buena condición para disminuir de pronto ese factor. Estos dos factores hacen parte de nuestra cotidianidad, entonces por decirlo así, somos nosotros los encargados de aumentar o disminuir ese factor de riesgo porque está a cargo de cada persona. Otra condición de riesgo es tomar hormonas, sea hormonas por medio de pastillas anticonceptivas o en algún tratamiento hormonal, que hay mujeres pues que por alguna condición lo tienen. No quiere decir que todas las mujeres que planifiquen con pastillas anticonceptivas entonces van a tener cáncer de seno, no. Pero como es una carga hormonal, las pastillas están hechas de hormonas, puede haber una mayor probabilidad de que en algún momento podamos desencadenar pues como el cáncer de seno. El historial reproductivo. Acá nos menciona que embarazarnos y lactar después de los 30 años nos hace un riesgo más alto que las mujeres que lactaron menores de 30 años. Pues no quiere decir de que entonces debamos tener los hijos en cierta edad, pero sí nos da la condición pues de riesgo de que al lactar después de los 30 años hay más riesgo. Y también el exceso de alcohol y el tomar alcohol también es uno de los factores de riesgo más relevantes y que aumenta más la probabilidad del cáncer. Entonces hay que preguntarnos entonces quiénes somos las mujeres que tenemos somos más propensas a presentar cáncer de seno, y hay que mirar entonces las condiciones genéticas y mirar cómo estamos con esos factores de riesgo que le mencioné anteriormente, qué podemos mejorar nosotras mismas y qué es de nosotros, del organismo, que ahí sí no tenemos pues como la manera de adecuarlo para que se nos baje la probabilidad. Bueno, vamos a hablar de cómo diagnosticar un cáncer de mama. Entonces, el primer paso o lo primero que debemos de tener claro es que hay que hacernos un autoexamen de seno. Y del autoexamen de seno se desencadenan muchísimas otras ayudas diagnósticas. Entonces, hacemos el autoexamen de seno, también tenemos el ultrasonido mamario, que son ondas sonoras que reproducen pues como las imágenes. También tenemos la mamografía, que es una radiografía más detallada de la mama. Tenemos también la resonancia magnética, que es un tipo como de escaneo que se le hace a la mama con un imán. Y el último paso que nos da el diagnóstico final es la biopsia. Entonces la biopsia se realiza o es una prueba en la que se extirpa un pedazo o líquido de la mama para estudiarlo bajo microscopio o se hace en pruebas rápidas. Existen pues como diferentes tipos de biopsia. Por ejemplo, tenemos la que es por aspiración, la que es por aguja fina, por aguja gruesa o por una biopsia abierta que genera pues como una herida en la mama, pero este es como el último paso para tener un diagnóstico eficaz. Hay varios tratamientos a la hora de diagnosticarnos con cáncer de seno. Tenemos radioterapias, quimioterapias e incluso pues la cirugía para hacer el vaciamiento de los ganglios pues como de la mama, en donde muchos tienen un éxito, digámoslo, en el proceso, pero hay gente pues que se queda como en el camino, teniendo pues en cuenta que la eficacia de un diagnóstico es muy importante para el tratamiento que se le puede dar a la enfermedad. Hay personas que son muy tranquilas y se evidencian cambios en las mamas, pero creen que es algo pues como normal, o incluso a veces siempre las hemos tenido, pero ni siquiera hemos sido consecuencias a palparnos, a tocarnos,
a mirarnos, sino que pasamos como de largo en la vida de una carrera y no valoramos pues como la salud de cada persona. Solamente acudimos al médico cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos alguna molestia. De resto pues hacemos como caso omiso a eso. Y ahí es donde lastimosamente hemos visto incrementado las cifras de cáncer de cuello, perdón, de mama. Incluso también esto va de la mano con el cáncer de cuello uterino, que esa se diagnostica pues, o es la prueba de la citología que se le hace también a las mujeres. También hay que tener claro que los hombres, como se los mencioné, también pueden llegar a tener esa enfermedad, y también hay cambios en las mamas o en la superficie de ellos que son similares, igual a las de las mujeres. Entonces también hay que tener muy en cuenta que no es muy común, pero que se llega pues como a pasar, o tenemos también un tratamiento, también tenemos unas pruebas de diagnóstico, unas ayudas diagnósticos que nos pueden dar el diagnóstico adecuado para tener un buen tratamiento pues como a tiempo. También tenemos que hablar un poquito de que los factores pues mencionados anteriormente de riesgo, existen muchísimos, pero estos son como los más relevantes a la hora de tenerlos pues como en nuestra cotidianidad de la vida. Y como les dije, también entonces hay unos que son de nosotros, que hacen parte de nosotros, pero hay otros que son por genética. De por sí las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno también tienen un riesgo alto de ser diagnosticado con cáncer de ovario o pasar esa genética de generación en generación. Entonces por eso es tan importante que antes de la mamografía nos la mandan a partir de los 50 años, cada 2 años, pero antes de que lleguemos a esa edad nos hagamos un examen clínico de mama, que es el que nos hace pues el personal de salud, pero que también nosotros nos hagamos el autoexamen de seno, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del autoexamen de seno. Tenemos pues como unos pasos a seguir. Hay varios órdenes cronológicos en donde se puede hacer el autoexamen de seno. Lo importante es que hagamos todos los pasos y lo hagamos pues como con la mayor certeza de que vamos a hacer una buena palpación. Entonces hay que tener claro que hay 2 condiciones que debemos de cumplir. Una es, si todavía menstruamos, nos vamos a hacer el autoexamen de seno 8 días después de la menstruación. ¿Por qué? Ya que 8 días antes o en el proceso del ciclo menstrual, esos ganglios o esas masitas o bulticos que tenemos en los senos pueden estar inflamados por nuestro proceso pues del ciclo menstrual. Y nos puede dar de pronto algún falso positivo, nos puede alarmar sobre algo que no esté pasando. Entonces hay que dejar que pase como ese tiempo del ciclo menstrual en donde ya nuestro cuerpo esté volviendo a su proceso normal para hacer el autoexamen de seno. Y la otra condición es en las mujeres que ya están en la etapa de la menopausia. Pues para nadie es un secreto que la menopausia ya es cuando está la ausencia de la menstruación en las mujeres. Entonces ahí ¿qué hacemos? No lo volvemos a hacer, no. Ahí es donde, recuerden que al inicio les hablé que se diagnosticaba el cáncer de mama en las mujeres mayores de 50 años con menopausia, digamos lo que es el índice más alto de probabilidad para padecer la enfermedad. Entonces estas mujeres, como ya no tienen un ciclo menstrual o un periodo regular o irregular, vamos a escoger un día del mes. En los 2 momentos, tengamos o no tengamos la menstruación, el día que nos lo realicemos, nos lo debemos realizar cada mes, o sea, mensual. No es que nos vamos a hacer el autoexamen de seno palparnos y tocarnos, sí, podría ser todos los días, pero para hacernos una buena exploración, se da como el tiempo de cada mes, que mensual nos hagamos el autoexamen de seno, siempre el mismo día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el tiempo. No lo vamos a hacer a las carreras, no vamos a estar pendientes de que tenemos que hacer miles de cosas, sino sacar un momento para nosotras, para que podamos hacer una buena evaluación. Entonces nos vamos a parar enfrente de un espejo, sin brasier, sin top, sin blusa, sin nada, solamente que nos sean visibles las mamas. Como les voy a mostrar en la imagen, entonces nos vamos a parar al frente de un espejo
Y lo que vamos a hacer es llevar nuestras manos a la cintura y vamos a identificar si tenemos signos visibles. Si hay hundiduras, si hay hoyuelos, si hay enrojecimiento, si hay calor, si hay bultos, si hay piel de naranja. Todo esto vamos a identificarlo con una buena inspección, con lo que vamos a ver enfrente del espejo. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer una búsqueda activa de los signos que les mencioné anteriormente, cambios en el tamaño de la mama, cualquier salida de secreción por el pezón, escamación, o pelarse o que tengamos costras en los senos. Ese sería el segundo paso de la identificación. Bueno, el tercer paso, como les voy a mostrar acá con este modelo que tenemos de seno, les voy a mostrar que los senos traen unos conductos o unas glándulas, que estos son los que les mencioné ahorita anteriormente. Esos conductos son los encargados de la producción de la leche materna, ¿cierto? Entonces, así está, digámoslo, constituido como el seno, para que tengamos pues claridad. Bueno, entonces, el tercer paso que vamos a hacer, después de que ya hicimos una inspección, miramos que no hubiera, lo primero es la inspección visual, que no tengamos ninguna anormalidad. Vamos a levantar nuestro brazo contrario al del seno que vamos a inspeccionar. Entonces ponemos el brazo detrás, la mano detrás de la cabeza. Y acá tenemos pues el seno, ¿cierto? La inspección la debemos de realizar desde la axila, porque desde la axila hay glándulas y conductos que van conectados al senito, ¿cierto? Entonces vamos a palpar la axila con estos 3 dedos del medio de la mano, haciendo una presión de manera circular. Entonces vamos a empezar en la parte de la axila con los 3 deditos, haciéndonos una palpación con una buena profundidad. Vamos a ir bajando hasta llegar al seno. En el seno vamos a hacer movimientos circulares con los mismos 3 deditos hasta llegar al pezón, haciendo búsqueda de cualquier bulto, cualquier masita, cualquier anormalidad hasta llegar al pezón. Recuerden que por el pezón no debe salir ningún tipo de secreción. Cuando hubiéramos hecho el recorrido de manera circular con las 3 yemitas de los dedos, vamos a hacerlo también de manera vertical, de abajo hacia arriba, haciendo también una búsqueda de cualquier condición pues como anormal que tengamos. Hay 3 formas o 3 maneras de la presión que debemos de tener en cuenta para hacer la palpación. Una es una presión leve. Con la presión leve lo que buscamos es hacer pues como una palpación a los tejidos cercanos de la piel. No vamos a sentir mucho, sino que es como algo superficial. La presión media es para hacer una palpación más profunda. Vamos a hacer un poquito más de fuerza en los deditos para que tengamos más palpación profunda. Y una palpación firme, lo que buscamos es estar más cerca a las costillas o al tórax, que también podemos encontrar glándulas o bultos que están más profundos. Este ejercicio lo debemos de realizar en las 2 mamas. Y ahí lo realizamos de manera paraditas o pues si es mejor paradas, no sentadas, sino paradas frente al espejo. El segundo paso es repetirlo, pero de manera acostada. Vamos a poner una almohada o vamos a poner una toalla que nos quede por detrás de la espalda, que no tengamos pues como la simetría plana, sino que quedemos un poquito levantadas para hacer una buena inspección. Recuerda que siempre debemos de conocernos antes de hacernos el autoexamen de seno. Como les mencionaba, hay glándulas, hay masitas, hay bultos que son de cada mujer. Entonces eso no nos va a dar un indicio de que tenemos el cáncer de mama. Porque si yo me palpo y me siento una adenopatía, una bolita,
y yo voy y me hago un examen y me dicen, no, es que es algo normal suyo, para otra mujer puede tener la masa en la misma parte, pero para ella sí puede tener una condición de riesgo. Entonces, lo primero que debemos de hacer para no alarmarnos es conocernos a nosotras mismas y saber qué está bien y qué no está bien en nuestro organismo. Para las mujeres que están lactando, recuerde que el vaciamiento de los senos deben de ser completamente para que no se les comprometa con lo que llamamos mastitis, que también es la inflamación de los conductos que les mostré al inicio y puedan llegar a tener una enfermedad pues diferente que a largo plazo también puede ser un riesgo para contraer un cáncer de seno. Bueno, entonces para ir culminando el tema vamos a dar pues como un repaso de los pasos, ahora sin demostraciones, sino para que lo tengamos pues como en mente, de cómo vamos a hacer el autoexamen de seno. Entonces recordemos que primero nos vamos a quitar toda la ropa que tengamos en la parte superior. Segundo, vamos a poner las manos en nuestra cintura. Tercero, vamos a observarnos los senos, que no tengan ningún hundimiento, que no estén calientes, que no estén rojos, que no estén escamados, que no estén saliendo ninguna secreción por el pezón, que no nos sean visibles los bultos. El cuarto paso, lo que vamos a hacer es colocar nuestra mano detrás de la cabeza y con la otra mano, con los 3 dedos de la mitad, vamos a palparnos desde la axila hacia abajo en forma de las manecillas del reloj, siempre teniendo un orden. Si empezamos de derecha a izquierda, terminamos de derecha a izquierda, o si es al contrario, lo vamos a hacer así. No es que vamos a empezar a tocarnos por todos lados, porque no vamos a tener un orden cronológico, sino que vamos a hacerlo de manera pues consciente del ejercicio que estamos haciendo hasta llegar al pezón. También lo vamos a hacer de manera vertical, de arriba hacia abajo, y lo mismo vamos a hacer con la otra mama. Después de que hagamos ese paso, ya nos vamos a acostar, vamos a poner una toalla o una almohada detrás de la espalda y vamos a repetir el mismo proceso. Recuerden que el autoexamen de seno lo debemos de empezar a hacer desde temprana edad, por eso a las adolescentes también se les da las recomendaciones y los consejos de que lo realicen apenas inicien su ciclo menstrual. No hay ninguna condición de que a los 12, 13, sino que es cuando inicien su ciclo menstrual. Recuerde que debe ser 8 días después para las mujeres con menopausia, un día en específico del mes. A partir de los 35 años tenemos derecho al examen clínico de mama, que ese lo hace un profesional de la salud, y a partir de los 50 la mamografía cada 2 años. Espero que este programa haya sido de su agrado, que tengamos muy en cuenta la salud de toda la población y de las mujeres de Santa Bárbara e incluso de los hombres, que también podemos llegar a padecer esta enfermedad, y si nos tenemos alguna anormalidad, que acudamos lo más pronto posible al centro de salud o al hospital para que tengamos un diagnóstico temprano. Muchísimas gracias, hasta luego. El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos.